Me han pedido que hable sobre la concentración de medios y voy a poner las cosas en el contexto en el cual esta charla es, no sé si llamarla interesante, pero por lo menos pertinente para el Perú. Hace unos años, hace muy pocos años, uno de los grupos periodísticos más importantes, el Grupo El Comercio, adquirió las acciones de una operación bastante compleja que no viene al caso de escribir, de otro grupo importante, que es el Grupo Epensa, que tenía también un conjunto de diarios, y a través de ello consiguió una concentración importante de participación del mercado en el mercado de periodismo escrito, básicamente de periódicos. Lo interesante, y eso es los dos temas que voy a abordar, es que este caso resucitó una larga discusión sobre una característica particular en el mercado peruano y en el sistema legal peruano, y que tiene mucho que ver con el caso. Perú es un país que hizo varias reformas en los años 90. Entre esas reformas aprobó una legislación antimonopolios, pero curiosamente, y a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de países en Latinoamérica y en el mundo, no aprobó, no incorporó lo que se llama un control de fusiones o control de estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Perú, si tú compras una empresa dentro del mismo mercado en el que estás, no importa el tamaño de la compra, no estás sujeto a un control previo por parte del Estado para validar o no si la operación afecta o no afecta la competencia. Esta diferencia, que es particular de Perú y de algunos pocos países, se reavivó durante varias etapas de la historia del Perú, pero se reavivó particularmente cuando se dio esta operación de compra, porque surgió toda una discusión sobre por qué no teníamos un control que hubiera evitado que efectivamente se produzca esta concentración. Alegando de que esta concentración era un atentado contra la libre competencia y alegando, en segundo plano además, que la Constitución peruana tiene una norma específica referida a la concentración de medios y dice que estos no pueden ser monopolizados o no pueden ser objeto de acaparamiento, así es como dice la Constitución, y que en consecuencia esto también no tenía que ver solo con la competencia en el mercado, sino con la protección de valores democráticos como la libertad de expresión, y que al concentrarse los medios se generaba un problema de libertad de expresión, porque ahora quien controlaba los medios iba a controlar el debate público y como consecuencia de eso se iba a generar un problema. Lo que vamos a trabajar ahora en los minutos que tengo con ustedes es los dos temas. Uno, es necesario que haya controles previos en economías abiertas que controlen el tamaño de las empresas, y en segundo lugar es, en este caso concreto, en el mercado de medios y un atentado, un riesgo contra la libertad de expresión, lo que ocurrió en el Perú, y en general se necesita algún tipo de control particular para la prensa. Esto es bien interesante porque en muchos países, Argentina, Venezuela y en varios países de la región, la discusión de los medios y el acaparamiento de medios ha sido invocado varias veces, curiosamente, usualmente, por el propio Estado, alegando que se pone en riesgo la libertad de expresión, cuando usualmente el mayor enemigo de la libertad de expresión ha sido siempre el propio Estado. Bien, quiero comenzar, para los aficionados al cine, hablándoles de Pre-Crime. ¿Qué cosa es Pre-Crime? Viene de una película, Pre-Crimen, una película que algunos habrán visto, Minority Report, traducido al español como Sentencia Previa. Sentencia Previa además refleja mucho mejor el sentido en el que quiero usar el contenido de la película. La película, realizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg, es una película de ciencia ficción, bastante buena, dicho sea de paso, desde el punto de vista cinematográfico, pero con un contenido interesante desde el punto de vista de las regulaciones legales, su rol y el control de la libertad y de los riesgos que pueden presentarse en una sociedad. ¿De qué trataba Pre-Crime? Pre-Crime ocurre, la película ocurre en el año 2054. Todavía nos faltan unos años para llegar ahí, ¿no? ¿Y qué era Pre-Crimen? Vamos a traducirlo al español. ¿Qué cosa era Pre-Crimen? Pre-Crimen combinaba una tecnología muy sofisticada, unas computadoras muy sofisticadas, con unos mediums,
unos individuos que tenían poderes mentales y que podían adivinar el futuro. Trabajaban con 3 mediums. De ahí viene el término Minority Report. Para que Precrime se activara, era necesario que de los 3 mediums que estaban sumergidos en una piscina conectados con unos aparatos en la cabeza, por lo menos dos de ellos confirmaran la predicción que Precrimen había hecho. Y estos mediums permitían adivinar el futuro. En base a esta adivinación del futuro, se había creado un sistema legal muy particular. Precrimen. ¿Qué cosa era Precrimen? A través de la capacidad de los mediums de predecir el futuro, sumado a esta tecnología, se podía saber con anticipación a la comisión de un delito que este delito se iba a cometer. Es decir, podía saber antes de que se cometiera un asesinato que el asesinato iba a ser cometido. ¿Y cómo funcionaba el sistema? Cuando el sistema detectaba que alguien iba a cometer un asesinato, Precrimen activaba una alarma, se dirigían al lugar donde el asesinato se iba a dirigir y capturaban al asesino antes de que fuera asesino y lo metían preso. El sistema predictivo, si uno lo ve desde el punto de vista de control de crimen, es tremendamente eficaz. Hace que los crímenes no se cometan. Y no se cometen porque podemos visualizarlos con anticipación. Este sistema, que era muy alabado en el año 2054, era uno de los integrantes, era el capitán John Anderton, que estaba protagonizado por Tom Cruise. Era un creyente en la capacidad de Precrimen y era uno de los que se encargaba de la captura. Le estaba ahí, lo ven, manipulando el sistema tecnológico cuando recibían la alarma y automáticamente identificaban dónde había ocurrido o dónde iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Iba con todo un montón de policías y detenían y metían preso y sancionaban a la persona por estar a punto de cometer un crimen que aún no había cometido. ¿Cómo terminó Precrimen en la película? Ya te les tengo que contar un poco el final para que... No les voy a contar el final, les voy a contar qué pasó. Resultó que Precrimen fue manipulado por el sistema estatal. Y como fue manipulado por el sistema estatal utilizaba Precrimen para poner en la cárcel a los enemigos del Estado y a los enemigos del propio sistema. Entre ellos terminó estando Anderton, es el propio Tom Cruise, que había sido el que creía en este sistema y que terminó siendo perseguido, ¿no? Y tratado de meter preso, acusándolo de un supuesto crimen que iba a cometer. Por supuesto que podemos entrar a una larga discusión desde el punto de vista penal sobre si esto constituye o no garantías o sistemas garantistas, si preservan realmente la libertad y si está justificado encarcelar a las personas por crímenes que aún no han cometido, solo porque podemos predecir que los van a cometer. En el Perú se ha discutido en los últimos años no crear precrimen, sino crear pre-merger, prefusión. ¿Qué es prefusión? Un sistema que existe en muchos países del mundo que trata de identificar que una operación económica va a generar o tener como consecuencia un daño al mercado. Es decir, que una vez que esta operación se produzca, las personas involucradas en esta operación van a dañar a los consumidores. Y en función a eso, les prohibimos hacer algo que todavía no han hecho. ¿A través de qué? De evitar que se produzca la fusión. La fusión en sí misma no es mala. Pero como la fusión te coloca en una situación donde podrías hacer cosas malas, voy a prohibir que te fusiones para evitar que estés en la posición de hacer cosas malas. ¿Dónde funcionaría pre-merger? En una oficina llamada Indecopi, ¿no? Que es el equivalente a las autoridades de competencia a lo largo de toda la región. Procompetencia en Venezuela, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en Ecuador, la Superintendencia de Competencia en Argentina, el Tribunal de la Competencia y la Fiscalía Económica en Chile. Es decir, todas tienen oficinas que hacen controles de este tipo, previos a las fusiones. ¿Quiénes son los mediums? Unos señores llamados los economistas. Los economistas creen que han desarrollado la capacidad para predecir el futuro. Efectivamente, parte de la metodología económica tiene que ver con saber cómo se comportan los individuos y cómo se comportarán en el futuro. Pero una cosa es usar eso como una herramienta académica y otra cosa es entenderla como un mecanismo de predicción real del futuro. Y si no, veamos lo que suele pasar con los números cada vez que los economistas predicen. Tienen una cierta capacidad de predicción, pero se equivocan con mucha frecuencia.
¿Cuál es la tecnología? Esta, ¿no? Cálculos, econometría, cálculos numéricos, regresiones, etcétera, mecanismos que han ido desarrollándose, creados además por los economistas neoclásicos, de los clásicos y luego por los neoclásicos, y luego utilizadas muy bien por muchos sistemas en el mundo, particularmente sistemas de economía planificada. El sistema soviético utilizaba todas estas herramientas para tratar de predecir la demanda agregada, de decir cuánto había que producir y no preocuparse de los mercados y de las ofertas y las demandas porque no resultaban necesarias. Bueno, las herramientas que estos medios van a utilizar son estas. Van a predecir el futuro utilizando estos mecanismos y a través de ellos saber si una fusión va a llevar a que se cometa un crimen. Ricardo Lago, un economista español, pero que tiene mucho vínculo con el Perú, decía: los resultados de la econometría son como la salchicha. En realidad está parafraseando a Bismarck, que también utilizó una misma frase. Es mejor no saber cómo se han procesado. Y la verdad, mi experiencia con los economistas haciendo regresiones y utilizando econometría es bastante similar, y yo comparto plenamente esta opinión. Cambias una variable y todo el resultado cambió. Usando la misma data, tú puedes llegar a conclusiones radicalmente distintas cambiando un presupuesto. Bien. Y cometes errores, ¿no? Y puedes cometer serios errores de predicción de lo que puede ocurrir, si es que tu metodología se basa en la adivinación del futuro. Como funciona el sistema de control de fusiones es a través de un mecanismo de control previo. Es decir, crea una barrera y establece un pasaje donde un funcionario o conjunto de funcionarios públicos que utilizan esta tecnología y utilizan este tipo de mediums, deciden quiénes pueden pasar a la siguiente etapa y quiénes pueden desarrollar una fusión. Y en el Perú hemos tenido no solo el caso de la concentración de medios, del que vamos a hablar en unos momentos, sino también vamos a hablar del mercado de cervezas, del mercado de cementos, de varios mercados, del mercado de telecomunicaciones, donde se ha discutido, y en todo el mundo se han discutido, fusiones de todo tipo, de aviación, sistemas informáticos, etcétera, donde los funcionarios toman la decisión de qué tamaño deben ser las empresas, a través de un mecanismo ajeno al mercado, utilizando herramientas económicas como las que hemos descrito. Y en el fondo es un sistema de adivinación del futuro. Utilizan una bola de cristal para adivinar el futuro. Es muy parecido. Imagínense, bueno, cuando uno se va a casar, tiene que hacer algunos trámites sencillos, ¿no es cierto? Y esos trámites sencillos, en general, no llevan una evaluación sobre la posibilidad de que el matrimonio tenga éxito o fracaso, ni sobre las consecuencias que el matrimonio tendrá, por ejemplo, en los hijos. A uno no lo evalúan y le hacen análisis psicológico para determinar si va a maltratar a sus hijos. Simplemente, en ejercicio de su libertad, la gente se casa. Y si maltratas a tus hijos, bueno, en ese caso se aplica un control ex post, cometerás un delito y serás sancionado. Pero no te prohíben casarte, ni te imponen sanciones previas al matrimonio, asumiendo que algún día vas a poder cometer un acto indebido. Y cuando uno se casa, efectivamente puede pasar esto. Y también puede pasar esto. Y la verdad, ni siquiera las personas que se casan saben lo que van a pasar. Nadie lo sabe. El ejercicio de la libertad significa asumir que hay riesgos en el futuro de que lo que hagamos con libertad no nos guste. Y hay el riesgo también de que no, bueno, la ventaja eventual de que nos guste. Y la ventaja es que no estamos ni que nos guste ni nos disguste, sino que estemos en un punto medio. Pensar en que porque existen algunos riesgos para ciertas personas como consecuencia del matrimonio, que los hay, efectivamente los hay, justificaría la revisión previa para la aprobación del matrimonio, conllevaría a una limitación injustificada de la libertad. En todo caso, sanciona aquellos actos que se cometan después, cuando se cometan esos actos, y finalmente impone las sanciones cuando tiene certeza de que eso ocurrió, pero no cree sistemas de adivinación. Esta es una frase de Edward Denning. Edward Denning, esta frase la han recogido muchas veces en carteles y se usa mucho en oficinas públicas en Estados Unidos y en universidades. Cuelgan este cartelito. ¿Y por qué cuelgan este cartelito? Más de una vez un alumno viene con una idea brillante y le dice al profesor o le dice a un funcionario público: vamos a adoptar una política pública
y le saca toda una teoría sobre qué sería bueno hacer. Y Denning, cuando esto le ocurrió, contestó: "In God we trust, all others must bring data". En Dios confiamos, todos los demás por favor traigan data. Es decir, yo no puedo tomar decisiones sobre qué hacer si ustedes no tienen data certera sobre por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer. No debemos jugar en adivinar el futuro, sino tenemos que actuar sobre base cierta. Estos controles de fusiones que se han hecho tan populares en el mundo, sin embargo, cuando uno revisa los fundamentos que suele utilizarse, uno se da cuenta que en realidad hay muchos vacíos en términos de la justificación en data sobre por qué deben existir y cuáles son las ventajas de que existan. Y acá hay algunas citas de algunos autores conocidos. La evidencia de mediciones de control de fusiones dejan dudas acerca de su eficacia general, D'Uso en 2008. Un asunto de fe, más que una conclusión basada en evidencia, Sims en el 2009. No han conseguido aumentar el bienestar del consumidor en forma sistemática en algunas circunstancias. La intervención puede incluso haber reducido el bienestar. Y uno puede encontrar muchísimas opiniones. Hay opiniones que dicen que sí funcionan, pero cuando uno las lee, la data no es clara. La data no es clara, ¿no? María Coppola decía: para muchas agencias, una porción significativa de sus presupuestos, estamos hablando de agencias de competencia, es dedicada a la revisión de fusiones y solo un pequeño porcentaje de las transacciones revisadas son problemáticas. En el año 2008, en la encuesta de eficiencia de la ICN, International Competition Network, las agencias miembros de la ICN indicaron restricciones de recursos debido al mandato de revisar las notificaciones, es decir, no podían dedicarse a otras actividades que a control de fusiones, como una de las principales razones por las cuales ellas no pueden determinar proactivamente sus prioridades de cumplimiento y promoción. Por ejemplo, controlar carteles u otro tipo de actividades diferentes. Veamos algunos datos interesantes. La Unión Europea, en los últimos 24 años, 5.504 notificaciones, segunda fase, es decir, que dijeron, bueno, de estas no tuvieron que incurrir costos de abogados para notificar, solamente pasó a la segunda etapa 2.1%, 116, y solamente dejaron de ser aprobadas 37. Es decir, hubieron 5.000 procedimientos para cuestionar solamente 37, Estados Unidos tiene números muy similares, como ustedes pueden ver. Y la verdad que los costos que estos sistemas imponen a las empresas son bastante elevados. Costos de transacción, tiempo en aprobar la operación, costos de oportunidad. Y claro, ¿quiénes son los que más ganan? Los abogados, nosotros, ¿no? Tenemos muchísimo negocio en atender estos procedimientos que son costosos, ¿no? Y que la verdad, como vamos a ver, no tienen mayor efecto. Y esto es lo que decía hace un momento. Si ustedes ven esos números, la línea apuntada abajo son lo que hacen las agencias de competencia en control de otro tipo de actividades. Y la arriba son controles de fusiones. Miren la cantidad de procedimientos. En el caso de México, 5 veces de recursos. Se usan 5 veces más recursos en control de fusiones que en todas las otras actividades de la agencia. Y en Brasil, 22 veces, ¿no? Tienen costos bastante elevados en tiempo y en dinero, ¿no? Y realmente no está muy claro cuáles son los beneficios que generan. Los tiempos de duración de estos procedimientos pueden tomar meses. ¿Se imaginan una fusión grande que deja de realizarse y perder los beneficios durante periodos que van hasta más allá de un año, ¿no? Y claro, se ha dicho, esto lo decía el INDECOPI cuando promovía el control de fusiones, que tienen ligeros costos, pero no son ligeros, son significativos. Tienen altos costos públicos y privados, tienen beneficios hipotéticos, no está claro cuál es el beneficio de este tipo de controles, ¿no? Dicen las operaciones toman 30 días más 90, pero no es cierto. La agencia se toma muchísimo más tiempo. Acá tienen el ejemplo de Argentina. Hay casos en Argentina, como el 2008, donde un procedimiento de este tipo tomó 57 meses o 48 meses, es decir, 4 años o más de 4 años sin que una operación que hubiera podido generar beneficios al mercado se hubiera realizado, porque la autoridad no se pone de acuerdo sobre si la sanciona o no la sanciona. Aquí tienen una identificación de los 92 países que tienen controles de fusiones, cada uno está marcado con un punto rojo. Y sí, efectivamente es una moda, ¿no? Es una moda que está muy difundida y que busca que haya controles de este tipo, ¿no? Tienen altos riesgos, sin embargo. Primero, yo no sé de dónde siempre sale la idea que el Estado es defensor de la competencia cuando el Estado usualmente es el principal limitante de la competencia.
De la misma manera como el Estado se le pone como defensor de la libertad de expresión cuando suele ser el que usualmente reduce la libertad de expresión, ¿no? Y entonces uno ve, en el Perú hay una excepción. En el Perú sí hay un control de fusiones en el sector eléctrico. Y a mí no me van a contar esta historia porque yo estuve sentado en la oficina del ministerio donde esto se discutió. Y vinieron un día a decirnos que había que prohibir todas las fusiones en el sector eléctrico que superaran el 15%. Y cuando yo le dije, ¿por qué el 15%? Y la respuesta fue muy sencilla. Porque los chilenos ya han comprado demasiado. Es decir, esto no tenía nada, así me lo dijeron, ¿no? O sea, esto es literal. Los chilenos han comprado demasiado. Es decir, el sistema de fusiones que existe en el Perú se creó para controlar a los chilenos. Era un tema totalmente político, no tenía nada que hacer con ninguna lógica de eficiencia, ¿no? De hecho, cuando uno ve todo lo que ha ocurrido en los últimos años, uno descubre que en realidad esas operaciones no tienen mayor control. Miren, nunca se ha prohibido una fusión eléctrica, solo se le ha condicionado. Y se le ha puesto condiciones para la fusión. Ya. Lo que ven arriba es la predicción que hizo el Indecopi, de cómo se iban a mover los precios y cómo se iba a mover el mercado. Lo que ven abajo es lo que ocurrió en realidad. Es decir, es totalmente distinto. No sé, tan es así que las restricciones nunca se pudieron aplicar. Eran tan absurdas que nunca se pudieron aplicar, ¿no? Otro ejemplo, el que siempre mencionan, la cerveza, y ahora no regresan porque hay la compra de Ambev y todo el asunto, siempre regresan como ejemplo. La verdad, ¿qué pasó en el Perú? Efectivamente hubo una serie de concentraciones que llevaron a que en un momento una empresa tuviera una buena parte del mercado, ¿no? El consumo per cápita en el Perú, sin embargo, se ha incrementado de 20 litros al año a 39 litros. ¿Por qué? Porque luego de todas estas fusiones entró un competidor que fue Ambev y bajó los precios de la cerveza y subió el consumo de la cerveza y virtualmente se elevó en casi el doble, ¿no? La inclusión de las nuevas empresas generaron este efecto y acá está, uno ve la caída de los precios cuando entró la competencia. El punto no es cuál es la estructura del mercado, sino cuáles son las barreras de entrada a ese mercado. Y si no hay barreras de entrada al mercado, los competidores van a entrar. De hecho, cuando uno habla con la gente de Ambev, ¿por qué decidieron entrar? Es porque el Estado decidió cambiar el régimen tributario y el cambiar el régimen tributario permitió la entrada. Quien había creado la barrera había sido el Estado, ¿viste? Porque además hay una cosa que es bien lógica, ¿no? Si yo soy de izquierda y alguien compra todos los diarios de derecha y los hace de derecha, hay un mercado potencial para la gente que piensa como en la izquierda y quiere leer en algún sitio. Y yo haría un muy buen negocio si vendiera algo de izquierda. De hecho, lo que uno encuentra es que dentro de grupos empresariales existen medios que tienen diversas posiciones. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es brindar la información que los consumidores quieren, no necesariamente querer imponer ciertas ideas a los consumidores. Porque lo que termina, sino convirtiéndose el sistema de control del Estado de estos mecanismos es esto. El Estado se comienza a controlar. Ahí sí es un problema y ahí sí estamos. Y como decía Zaratrusta, en la duda, abstente. Y aplicar precrimen a los sistemas de control de información me parece tremendamente peligroso. Muchísimas gracias.